Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, 1 de agosto del 2023. 1 de agosto, entramos al 8º mes del año. Ya, vamos ahí. Agosto. El año que viene, para esta fecha, están los temblores de los funcionarios, sea que ganen, sea que pierden, porque por lo general se los cambian. Es que nada es eterno, nada dura para siempre. Hay gente que cree que es para toda la vida y borran y cambian su conducta y su forma de ser y después se lamentan, pero ya es tarde para ablandar habichuelas. Pues bien, martes 1 de agosto, 28 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, con una sensación térmica de 32 grados para que usted vaya cogiendo y dejando. Y la proyección que tenemos para el día de hoy, ayer decía que iba a haber lluvia. Bueno, yo no vi lluvia por parte, aquí en la parte se nubló, pero no llovió. 31 grados la máxima. Ya usted sabe, a hidratarse, cuidarse, que esto está calientito. Bien, ayer el presidente estaba con el ministro de Educación anunciando los preparativos para el año escolar. El ministro daba algunas informaciones, que todo estaba listo, faltan como siempre aulas, ahora que se van a habilitar unos furgones. Son las cosas que yo nunca acabo de entender. Es como esas licitaciones que se arman de urgencia, cuando tú sabes, por ejemplo, mire a dónde me voy a ir. Cuando uno era muchacho, uno sabía cuándo era la temporada de mango. A nadie se le ocurría estar pensando en mango en diciembre, eso era manzana, importada entonces en aquella época. O sea, la temporada de mango siempre llega en su época. Y antes llovía en mayo. Y los campesinos saben cuándo siembran porque tiene su periodo de sequía, lo que se puede sembrar para esa época. Aquí en Rusia, por ejemplo, que se llena de nieve ahorita en octubre, noviembre, se siembra durante este periodo que llueve, que el agua está en la tierra, y entonces eso se queda sembrado, y en primavera entonces se cosecha toda esa papa y la que le da sangre a uno, ¿cómo se llama? La remolacha. Él se decía, mami, que coman eso para que le dé sangre. Entonces todo es así, como que las instituciones que se supone que tienen planificación, que se supone que tienen especialistas, que se sabe que todos los años arranca el año escolar en septiembre, qué sé yo, o ahora qué sé yo, el 28 de agosto, en septiembre, por ahí, siempre el 1 de septiembre, más o menos era que uno empezaba. Todos los años. Y que a uno lo mandan para la calle, dura uno 3 meses. Yo me recuerdo cuando muchacho, que se hartaba uno de ir para el río, de manguear, de tiguería, de hacer de desastre. Y uno se hartaba ya del barrio, y de no juntarse con los otros amigos que vivían por otro lado, y no quería que abrieran el colegio para uno coger para allá. En ese periodo tienen que repararse las aulas, tienen que repararse las butacas, tienen que tenerse la previsión de del equipamiento, para no tener que estar botando los libros. O sea, es un sinnúmero, es toda una logística, pero hay una experiencia. ¿Acaso ahora es que vamos a empezar? No, siempre faltan aulas. El año pasado que se le iba a pagar 500 pesos, ahora salimos con lo mismo. O sea, en este año, si se fue el año pasado, en este año no pudimos haber hecho eso y tomar las previsiones correspondientes. Y fíjense, yo le tiro piropos. Si hay alguien que le tira piropos a este ministro de Educación, he sido yo. Pero ¿por qué? Contrate un equipo de ingenieros industriales para que le planifiquen la logística. Y que no haya nada al azar, que todo sea planificado. Que las cositas que surjan sean esos misceláneos que son, obviamente. Pero no, que faltaban aulas el año pasado y se iban a alquilar de que escuelas, de que casas. Una casa no está habilitada
Las casas en los pueblos tienen un solo baño y si de acaso tienen una letrina, por decirlo ya usted sabe. Entonces, ¿de qué vas a meter los muchachos ahí? O sea, que no se puede estar inventando. Pero bien, esas son cosas que nosotros tenemos que superarlas. Pero no las superamos si en lugar de, no estoy haciendo una crítica destructiva, constructiva es la crítica. Entonces hay que hacerlo y señalamiento para que sea este ministro, para que sea el que venga, para que cualquier institución tenga eso. Eso es fundamental en la gerencia. Y de ahí depende que usted salga bien o salga mal. Pero bien, se anunció y vamos a esperar que todo salga como Dios manda. Pero ahí vienen con, qué sé yo, cuánta, una licitación, que furgones para meter los muchachos ahí como... Bueno, vamos por parte, pero eso no debe ser realmente. Si se tenía previsto cuando Danilo se construyeron escuelas donde no había ni muchachos, porque lo que se hacía un negocio con el 4% y las construcciones, y mucho bulto de que un gobierno totalmente anacrónico en cuanto al tema de la transparencia. No, que las visitas, ¿cómo es? No, eran rifas para los chiquitos. Ya, me lo dejo ya a este tamaño. Bueno, vamos a entrar en las primeras planas. El Diario Libre dice, celulares en las escuelas, consenso en limitarlos, no en prohibirlos a las aulas. Sí, hombre, ¿cómo van a estar los muchachos recibiendo llamadas y mandándose texto de WhatsApp en la escuela, en el aula? Ministro de Educación apuesta por su uso de forma racional. Una cosa es el celular, otra cosa es una tablet para operar en la escuela. Pero bueno, el reporte de la UNESCO invita a regularlos. Aprendamos de los que sí saben, de los que tienen éxito. ¿Qué hizo ahora en los países nórdicos? Finlandia creo que fue, prohibió el uso de las tablets. Vamos a volver a la macota. Entre por aquí y no es que no tengas ahí esa fuente de acceso para todo. Pero y que tú aprendes a racionar, a pensar, a razonar, mediante otros mecanismos, está bien, no tienes por qué estar embotellándote cosas, pero hay cosas tan elementales como, por ejemplo, la tabla, que tú sepas, que tú no puedas, para calcular, tienes que sacar una computadora, 2 más 2, tienes que sumar 2 más 2. No, así no. Bueno, pero esa es una situación que yo lo que creo que debemos es aprender de los países que realmente han sido exitosos. Finlandia, uno de los países que mejor sistema educativo tiene. Pero mira, no se duermen. ¿Pero por qué tienen el sistema educativo? Pero eligen los mejores de las universidades, no es la basura, no es la rabiza, como aquí, salvo honrosas excepciones, ¿no? Correcto. Es que el que no da para otra cosa dice que da para eso. Como que la cultura, como decían los curas aquella vez que yo siempre señalo acá, del mínimo esfuerzo, no. Entonces allá se seleccionan los mejores. Obviamente cada cual tiene su afinidad y se hacen los test y eso, pero esos estudiantes con buenas calificaciones, los mejores, los brillantes, se van para el magisterio. Ahora se les paga, se les dan condiciones, o sea, van en coche. Claro, si tú tienes habilidades para ser médico, ingeniero, no te van a desviar de eso, vas por ahí. Pero también el otro que tiene. Porque a mí no me gustaría dar clase, muchachito, por ejemplo. Pero mi hermano sí, y fue profesor. El asunto de paciencia y ese tipo de cosas, no sé, lo que fuese, pero el punto ¿cuál es? Que no es que se cogen a los peores para que vengan a estudiar magisterio, o porque hay que salir como de los campos atrasados del país. ¿Cuáles son las dos opciones que tienen eso de por allá del sur? Meterse a la guardia para poder salir del ostracismo en que viven o meterse fácilmente a cualquier cosa esa. San Juan pusieron, cuando yo era muchacho, estaba el liceo y creó el presidente Balaguer, inauguró la Urania Montaz, que era una escuela sigue ahí, de profesores, para formar profesores. Las universidades los forman ahora, pero ustedes vieron el del MESID, que quería bajarle la barda, ¿no? Para que los niveles
para que la gente saliera ahí. En lugar de mejorarlo, de subirlo para que salgan lo mejor y para que salgan lo más preparados posible, lo que quería era bajarlo. El del Messi, que fue hasta rector de la UAS. Así no, ¿cómo es que vamos a avanzar así? Como el cangrejo, nunca, nunca. Bueno, Diario Libre. Terror en Ocoa tras la matanza de 4 jóvenes. Lo que le decía, el presidente Abinader supervisa a la policía. Ahorita vamos a comentar para que usted vea lo que es la diferencia entre una cosa y la otra. Ahorita yo les comento. Conozca las 5 bebidas alcohólicas más consumidas por los dominicanos. Adiós, oiga usted ahora. Celulares en las escuelas, ya comentamos sobre eso. Expanden la red de tecnología para los huracanes. Haití y Estados Unidos apoyan la propuesta de la Fuerza de Kenia. Nosotros también, los dominicanos, nosotros también. Seguimos a ver qué nos dice el listín en su primera plana, que está de aniversario. Las salas de consultas quedan desiertas. Ya había un paro de la Colegio Médico Dominicano y el gobierno no se acaban de poner de acuerdo. En estos días se pusieron de acuerdo la ADP, que es otro gremio muy beligerante, con el gobierno, llegaron a unos acuerdos, aumentaron, pero ahí hubo un paro también por allá por Higüey. O sea que aquí eso es como una especie de cultura. Y dice el listín en su primera plana que el presidente Abinader promoverá una reforma al Código Procesal Penal. Eso es dándole vuelta a la rotonda, eso es para no enfrentar al toro, para no agarrar el toro por los cuernos. Una reforma al Código Procesal Penal. Ese código tiene 20 años, ese código está más que estudiado, ese código está más que trabajado. Ese código permitiría, colaboraría, ayudaría a enfrentar los niveles de delincuencia y ese tipo de cosas, porque endurecería las penas y ese tipo de cosas. Y el problema que tiene el código parado son las 3 causales. Ahora el presidente va a hacer un bulto con eso, de que va a promover, van a hacer, ¿qué se van a cambiarle? Las comas ahora. Eso debieron sacarlo y el presidente, rehén de esos grupos que le apoyaron, de esas mujeres, de la Marcha Verde y de los que están ahí, que no quieren, pues saquemos las 3 causales. Si no le quieren dar de cara al frente a la iglesia, si no le quieren enfrentar, porque todo es por el costo político, si no quieres enfrentar directamente a esos grupos que te apoyan, feministas y todas esas cosas que están, participaciones ciudadanas y todas esas cosas, saquémoslo de discusión y dejémoslo y hagamos un plebiscito, que la gente vote, que el dominicano decida si está a favor de las 3 causales, si no está a favor, si eso es constitucional, si no lo que fuere, pero no. Bueno, ahora dice el presidente que va a promover una reforma al Código Penal cuando la tienen ahí durmiendo el sueño de los justos de hace más de 20 años. Y eso está listo, estudiado, requete, como se dice aquí, trabajado. Pero mareo. Lisboa acoge la Jornada Mundial de la Juventud. Banco Central mantiene la tasa de política monetaria en 7.75. Ayer la frizó el gobierno, el banco, la tasa de política monetaria. ¿Se acuerdan que yo hacía el comentario? Digo, los bancos centrales europeos sube la tasa, la Federal Reserve sube la tasa, todo el mundo enfocado en la inflación. El Banco Central de la República Dominicana baja la tasa, mete cuarto en circulación y por otro lado coloca subasta para recoger dinero. ¿En qué es que estamos? Decía yo, explicando el porqué, buscándole una razón lógica a eso, digo, el Banco Central quiere resolver con política monetaria las falencias de la política fiscal, de la capacidad de ejecución del gobierno, de su presupuesto, el gasto de capital, la incapacidad que ha tenido el gobierno sistemáticamente durante estos 3 años de la administración de ejecutar un gasto de capital eficiente, eficaz. Lo mismo presupuestado ni siquiera lo ejecuta. Entonces la economía creció 1.2, 1.4 en este semestre. Pero para algo se enfría la economía, para bajar la inflación. Entonces como que degollamos el tigre y entonces después de degollado le tenemos miedo.
no puede jugarse a las dos cabezas, yo le decía ayer, o inflación o crecimiento económico. Ahí ha tenido, porque al subir la tasa de la Federal Reserve y tú bajarla aquí, ensanchas el gap, la diferencia, y generas que inversiones de capitales de corto plazo que hay en República Dominicana decidan irse a invertir en bonos del Tesoro que están más atractivos, con menor riesgo, porque ya no me es atractivo invertir aquí. Entonces se fujan los capitales, se presiona el tipo de cambio, entonces viene la devaluación. Que el peso dominicano, el gobierno, las autoridades se vanagloriaban en estos días de que se había apreciado en 2, 3%, 0.2, 0.3%, lo cual en una cosa es buena, pero para la competitividad de las exportaciones no es buena. Pero bien, fíjense ustedes cómo todo es interrelacionado y la alquimia no funciona, no hay magia. En economía decimos no hay almuerzo gratis, todo tiene unas consecuencias. Cuando el Banco Central tira 119 mil millones al torrente económico para dinamizar la economía, y por el otro lado tiene que hacer una subasta competitiva de letras para recoger dinero, una especie de esterilización, eso le aumenta los costos al Banco Central. Lo que se conoce como el déficit cuasi fiscal, que estaba en 19 mil, qué sé yo cuánto, ya debe estar casi en 20 mil millones. Y el 75 mil la deuda acumulada global del Estado Dominicano. Por eso les digo, todo tiene sus bemoles, no está así. Entonces cada cual tiene que jugar su parte. Es como cuando hablan que el sector eléctrico, que generación, es que generación tiene que ser competitiva. Los generadores paran hablando, los generadores tienen que tener rentabilidad, la distribuidora tiene que tener rentabilidad y la transmisión también tiene que tener rentabilidad. No funciona si las tres patas no, no funciona si las tres patas no funcionan, valga la redundancia. Tú no puedes cargarle a un sector las falencias del otro, no. Los tres deben ser regulados, por si son regulados, si competitivos, pues los regula el mercado, y cada uno dar rentabilidad para que sea autosostenible y crezca. Entonces ahí vemos, no puedes tú ir a solucionar los problemas fiscales con política monetaria. Mira ahí que tuvo que venir, entonces ahí está la discrepancia y las quejas, que si fue transparente, los 25 mil millones de adelanto de las utilidades, del pago de impuestos de la banca, o si fue una triangulación porque le inyectaste ese dinero, se lo prestaron a los grandes, está haciendo más rentable, no sé. Entonces ese tipo de cosas, lo que quiero decir es que cada cual tiene que jugar su papel. Bien, y el presidente dio unas declaraciones interesantísimas ayer cuando estuvo en la reunión de los policías y de la seguridad, que tiene sus bemoles también. Dice el presidente que menos del 1% de los hechos delictivos se registran en los polos turísticos. Y eso tiene dos vertientes a analizar. Primero, parece ser que por fin el presidente entonces se va por el tema, fíjense cómo lo enfoca al sector turístico. Joel hablaba, ha bajado la delincuencia un 20% y ayer te matan 4 en Ocoa. Hoy hay uno que matan en Baitoa, aquí en Santiago. Ayer veíamos cómo aumentaron los robos en el semestre por los sometimientos, 14,000 y tantos sometimientos. ¿Se acuerdan? Que lo veíamos esa información. Digo, es que las cosas tienen que tener una coherencia, una concatenación con la realidad. Fíjese, el presidente ahora habla del sector turístico. Él lo enmarca. Se va por aquí, no está diciendo una mentira. Pero él lo vende como algo muy positivo. Y usted sabe lo que equivale el 1% del sector turístico. El 1% de los hechos delictivos se registran en los polos. Si son 100,000 hechos delictivos, un 1% son 1,000. ¿Eso es mucho o es poco? Imagínense. Eso es mucho. O sea que eso también es muy relativo. Muy relativo. Pero sin embargo yo le busco la parte positiva, que es que el presidente, fíjense cómo se enfoca en esa parte y no se pone a hablar a nivel global. ¿Verdad? Entonces, vamos
para que ustedes vean cómo que es que las cosas hay que por lo menos manejarlas y las informaciones sopesándolas y evaluándolas. Porque lo que parece bien, a la hora de que tú la auscultas, la analizas, la desmenuzas, quizás no se ve tan bien. Porque entonces tú dices, pero ¿y por qué ese presidente ahora se va a los sectores turísticos? Pero sí, pero ahí siempre ha estado el sector, mucho me los hallo. Como dice el refrán aquel, que barato me los hallo. No, al contrario, mucho me lo encuentro, porque ahí hay seguridad, en la zona colonial andan los motorizados, el sector, ahí no debiera haber un solo acto delictivo. En Bávaro, Punta Cana, anda la seguridad del sector, ahí no debiera haber un solo hecho delictivo. O sea que 1% parecería que es, qué bueno que dame un 1, sí, pero 1 podría ser muchísimo. Imagínate tú, y donde no hay seguridad, ¿cómo sería? Por eso, delicado el tema. No es asunto de esto de estadística y dar números, ¿no? Eso hay que digerirlo, y los asesores que hagan su papel y que no pongan al presidente a meterse en camisas de once varas. Bueno, Estados Unidos dice que apoya la fuerza multinacional, Haití también, nosotros también, pero los Estados Unidos lo que no va a prestar es a efectivos, como tampoco República Dominicana. Nosotros no tenemos dinero para ayudar en eso, pero debemos cerrar la frontera para que las bandas, cuando lo agarren y lo ateten de aquel lado, no cojan para acá y se crucen. Entonces de aquí que lo que podamos esperar tiros si es que vienen cruzar. Pero para eso no podemos permitir que esté metiéndose como Pedro por su casa aquí. Entonces, dicen los americanos, los Estados Unidos, que están comprometidos para encontrar los recursos. Exacto, presten los recursos para que no nos sigan tirando a nosotros esa canana. Pero yo siempre he dicho que la mejor señal que le damos a la comunidad internacional con respecto a Haití es enrocarnos aquí, mandar una raya de Pizarro, como dice el Listín Diario, la raya de Abinader. Ojalá y fuera así, para que le digamos la raya de Abinader y que le hagamos un busto al presidente Abinader y que le hagamos un homenaje, una estatua. Si verdad resolviera o evitar ese problema, pero lo que estamos viendo es que cada día entran más haitianos. Y hay una información que la dio a conocer en Twitter Gerardino González, el periodista que era del canal que fue sacado, ahí salen dando explicación y todo ese tipo de cosas, pero bueno, dice que los consulados, la recoge el periódico Listín, consulados otorgaron 27.123 visas a haitianos en 60 días. ¿Usted está viendo? Eso es con visa, porque eso es con visa. Y los que son sin visa, que vienen por ahí por la frontera, cimarrones, que no saben ni siquiera cómo se llaman, ellos saben cómo se llaman, pero no tienen ni un papelito colorado que diga quién es. En Anzapitre otorgaron 2.500. 6 consulados que hay en Haití otorgaron 27.000 visas, 2.500 el de Anzapitre, el de Cabo Haitiano 3.384, el de Juana Méndez 6.200 visas. Entonces, por eso es que yo digo que nosotros aquí estamos con un buen discurso y que no es de este gobierno. Los gobiernos cuando quieran hacer rico una gente la mandan para Haití o para el consulado de Miami, creo que es, y para el de Nueva York. Yo no sé por qué a mí nunca me ha dado como que ánimo de que me de aquí. Pero hay gente que está en la política para que eso, para pensionarse. Entonces, así no podemos resolver el problema haitiano. Y yo no digo que esos son con visa, hasta residencia, visa de residencia. A lo mejor aplican, a lo mejor pagan un viaje cuarto. Esto está lleno de haitianos aquí, legales e ilegales. Porque es un buen negocio. Hoy, ¿quién va a querer quedarse en Haití si tiene dinero? Viene para acá, con visa y todo. Bueno, vamos nosotros a los Estados Unidos, pero eso está bien. Uno lo ve exagerado por la cantidad, en 6 meses, 27.000 visas. Imagínense usted. En 6 meses, no, ¿en cuánto fue que dije? Espérese, en 6 meses ni siquiera. En 60 días, en 2 meses. Usted lo multiplica.
por 6, ya usted sabe cuánto le da eso. Así no vamos a poder. Pero para que ustedes vean cómo son las cosas. Entonces, así es que yo le decía ahorita lo del presidente Luis Abinader, que decía que resaltaba las bajas de los actos delictivos en los centros turísticos. Y yo digo, pero 1% no es tampoco, porque ahí está el sector, ahí no debiera haber ni siquiera un solo hecho. Menos del 1% de los turistas que visitan al país. Fíjense que es muy diferente eso que él dice a lo que sale en la prensa, porque mire, ahorita le dije, de los hechos delictivos, si es el 1% de los hechos delictivos, supongamos que son 100,000, esos 1,000 serían 1,000 hechos. Pero menos del 1% de los turistas que visitan el país ha sido víctima, ahora sí que la puerca retuerce el rabo. ¿Sabe por qué? Porque los turistas que visitan el país son, vamos a redondearlo, 10 millones. El 1% de 10 millones son 100,000. Quiere decir que el presidente acaba de decir, valga la redundancia, que alrededor de 100,000 turistas han sido afectados por hechos delictivos. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Debe haber sido el 1% de los hechos delictivos. Pero lo que dice el presidente, las autoridades revelaron que menos del 1%, por eso que yo le advertí al presidente lo de las estadísticas, las autoridades revelaron que menos del 1%, estoy leyendo, menos del 1% de los turistas que visitan el país han sido víctimas o han estado vinculados a hechos delincuenciales. Si al país visitaron 10 millones o van a visitar 10 millones de turistas y usted le calcula el 1%, eso da 100,000 personas. Imposible, eso no es verdad. ¿Usted se da cuenta? Por eso, donde yo estudié, no le hacían mucho caso a los números, sino al razonamiento detrás de los números. Le voy a poner un ejemplo, lo he dicho en alguna otra ocasión. El médico que le dice a la enfermera, tómame la presión, ¿cómo es? Tómame la temperatura a ese paciente. Y la enfermera nueva va, le pone el termómetro, cuando acaba le dice, ¿cuánto tiene? Tiene 48. El médico que sabe, como experimentado, que el cuerpo humano su temperatura es 37 y cuando tiene fiebre anda en 39, 38, por ahí, sabe que ese número que ella le dio, eso no es verdad. Pero muchacha, y lo pone de nuevo y no se lleva de ese dato. Eso que pusieron al presidente a decir, ya ustedes saben lo que dijo. Dice el presidente que los turistas están mejor aquí que en sus propios países. Eso está bien, porque eso es algo atractivo. Claro, tienen playa, tienen todo, pero decir que el 1% de los turistas que visitan el país, que menos son los que han estado víctimas, es muy diferente a decir que el 1% de los hechos acaecidos han estado afectando a turistas. Es diferente, porque en un caso, por ejemplo, serían 1,000 y en otro caso serían 100,000. Por eso yo al presidente le digo, no se lleve de todas esas cosas y de las estadísticas, que el papel aguanta todo. Ahora dice que en la reunión de ayer el gobierno propone ampliar los operativos policiales. Está demostrado que mientras haya más operatividad en una región, la delincuencia se reduce. Para eso había que hacer una reunión, para eso había que convocar policía. Tú le preguntas a una doña del Capotillo que si hubiera, que lo que necesite, ella dice que patrullen por aquí, va allí a lo Alcarrizo y le pregunta que patrullen por aquí. Al párroco de San Carlos dice, los tigres cuando pasa la patrulla en los carros y toda la cosa, después que ellos pasan salen, porque es que eso tiene que hacerse con sistematicidad y en inteligencia. Porque en los barrios se sabe quiénes son los tigres y en los colmadones, miren, un teteo en los Alcarrizos, casi 300 presos. ¿Y qué desastre es este? Las autoridades saben todo ese tipo de cosas. Entonces, para eso no hay que descubrir el agua tibia. Por otro lado, con relación a los apresamientos, dice el presidente mismo, dice que los agentes de la policía cuentan con expedientes, pero que no llegan a los tiempos del presidente Balaguer. Pero es que eso de decir que fueron de los 12 años es un decir, un eufemismo,
Lo que se está diciendo es que a usted están apreciando gente en las calles con fichas porque manutención, la 24012, creo que era una ley que había, en la que sé yo qué cosa, agresión por allí, cosas que no tienen que ver con delincuencia. Ahora anda la policía persiguiendo, como no agarran a los haitianos, entonces andan agarrando a los dominicanos. Entonces, fíjense ustedes cómo el presidente dice cosas, lo ponen a decir cosas que no se compadecen con la realidad y obviamente no queda bien. Es como aquel día que en el discurso alabando el censo, un esperpento como el censo que se hizo, malo es en todos los sentidos, un desastre y todavía no dan los resultados. Entonces, cuando sale con ese tipo de cosas, entonces resulta que para alabar su gestión recibe el fuego graneado de la oposición. Le dice Leonel Fernández ayer que llegaba a un acuerdo con el Partido Demócrata Institucional del PDI, se llama, Demócrata Institucional del señor Ismael Reyes, que el gobierno no tiene noción de cómo gobernar. Le tira al cuello, porque uno vende sus cosas y el otro te critica. Dice que han tenido que justificar su accionar frente al Ejecutivo porque no tienen nociones de cómo gobernar. Que todo es justificación y justificación, que si Ucrania, que si Rusia, que si el COVID, que si allí, que si la pandemia, que si los contenedores, y todo para aumentar la deuda del país. Ahí está. Eso le dice. Y dice también el otro, el que se alía, el Partido Demócrata, dice que el cambio lo que se ha convertido es en un retroceso. Entonces, el presidente tiene que manejar esas informaciones porque también vender mucho eufemismo y mucha bonanza y muchos superlativos no es atractivo, no es conveniente. Y por ejemplo, eso que le estoy diciendo del 1%, que era como tratando de minimizar un problema que ni existe, porque el dominicano no le preocupa que en los centros turísticos, ni ha sido un tema de periódicos, ni siquiera de los medios, de que en los centros turísticos ocurren hechos delictivos. Podrá ocurrir una cosa y obviamente es noticia, pero no, el dominicano lo que está preocupado es por los hechos delictivos del ciudadano común y corriente de la calle, el ciudadano de a pie, no es de los centros turísticos, porque cuando uno se mete ahí en un centro turístico de eso todo incluido, uno ni sale de ahí. Entonces, fíjense ustedes cómo se puede una cosa importante y decir que el 1% de los turistas que visitan al país, menos del 1% es que han tenido problemas con delincuencia. Estamos hablando de una cifra horrorosa, serían 100,000, que no fue lo que él quiso decir, pero fue lo que le pusieron a decir. Una pausa, estamos en Economía y Mercado y venimos en breve con más.